Bueno, quería agradecer al Foro Politics por la invitación que me han hecho y espero que lo que pueda decirles y lo que me puedan decir ustedes pueda sernos útil a todos en un esquema web 2.0. A mí me preocupa, como parece que fue anticipando Luis, es cómo se hacen las cosas. Es decir, en cómo se hacen las cosas uno descubre realmente que hay intenciones de poner en práctica el discurso, porque yo hasta ahora con gobierno electrónico lo que me doy cuenta es que hay una serie de metáforas dando vueltas en el discurso y sin embargo no veo intenciones reales para que esto se desarrolle. Un elemento que es muy relevante es identificar quiénes son los sujetos. Digamos, gobierno significa meterse en qué significa, quiénes son los que hacen el gobierno, quiénes son los que implementan las políticas de gobierno y qué es lo que se hace con esa gente para que sea más transparente, para que sea más colaborativa, para que entienda qué es la participación. Sin esa preparación, esto van a seguir siendo partes del discurso que nos ocupan diariamente porque nos entretienen a hablar de algunas cosas. Yo decidí investigar así muy puntualmente mecánicas concretas de cómo esto se lleva a cabo, por eso ahí aparece que soy investigadora del programa Understanding Canadá, estuve investigando el año pasado y estoy escribiendo sobre esto a corazón abierto, cómo preparan a la gente para que haya lo que ellos llaman gobierno 2.0, es decir, por eso van a encontrar el término gobierno abierto, gobierno 2.0 en mi presentación también. Bueno, respecto a la formación, quedamos que los funcionarios tienen que estar preparados para que haya participación, para que haya transparencia, para que haya trabajo colaborativo, pero esto se supone, la participación en el aire tampoco es relevante, ni la colaboración, ni tampoco las tecnologías. Esto supone que haya políticas. Y que haya políticas donde los políticos deciden comprometerse con la participación, con la transparencia y la colaboración en forma efectiva a través de herramientas o mecanismos que supone la realización de gobierno abierto. La formación, en este caso, y es el tema del que yo estoy permanentemente, sobre el que estoy trabajando, se basa bastante en el e-learning, pero aquí no hay nada envasado. Es decir, el saber de la gente es parte del proceso de formación y por eso utilizamos wikis, utilizamos blogs, utilizamos una serie de herramientas que permiten que las voces de los que nosotros consideramos que son los que saben porque están en contextos concretos puedan ser incorporadas y podamos aprender todos. ¿Cómo nos estamos capacitando actualmente? Bueno, es esa imagen que trajiste sobre atención, que es hermosa, la última, la más vieja. Estamos teniendo procedimientos tradicionales donde el saber está ocupado por un docente, mejor desde una universidad, que en general no tiene ninguna práctica sobre los problemas concretos que se tienen que resolver a diario. Y aquí se presenta el tema de los cambios vertiginosos que hablaste y del tsunami, de cómo se da la rapidez de información del Twitter que transforma todas estas formas de capacitación, yo diría, ya en un negocio, porque en realidad no hay capacidad de los docentes para entender ese tsunami que está ocurriendo y el docente tampoco tiene interés de aprender cómo es el tsunami porque les cambia las reglas burocráticas de cómo tiene que ejercer
una profesión así jerarquizada. Bueno, eso es una forma de aparentar la formación. Nosotros necesitamos formar a la gente en el cotidiano, en los desafíos, en los tsunamis cotidianos que se van presentando. Por lo tanto, los que tienen que intervenir de una manera muy fuerte son los que nos tienen que mandar los Twitter de lo que está ocurriendo. Esto es lo que está faltando y esto es lo que estamos de alguna manera realizando, bueno, yo a través del CLAD, INAP, en cursos iberoamericanos y a través de otras instancias de formación y a través de las investigaciones que estoy realizando. Bueno, por otra parte, copié la convocatoria, estamos en gobiernos locales. Yo creo que sí es cierto que con un clic uno puede estar en el planeta, prácticamente, pero lo geográfico, como sistema, como referencia identitaria, comienza a estar cada vez más fuerte, precisamente porque uno puede estar con un clic en el planeta y nosotros necesitamos sentirnos integrados, es decir, con nuestro propio territorio, con nuestros propios amigos, familiares, etc. Por lo tanto, la proximidad es algo que cada vez está adquiriendo una mayor relevancia. La proximidad geográfica aumenta el interés por resolver las cosas. Entonces, esto hace que los gobiernos locales sean mucho más proclives a resolver las cuestiones porque están más próximos los que les están pidiendo que las resuelvan. Y esto hace también que los funcionarios necesiten formarse de una manera más próxima, es decir, necesiten y quieran formarse de una manera más próxima a los problemas que está planteando la ciudadanía y que está pidiendo que se resuelvan, o los problemas internos. Por lo tanto, es un campo de desarrollo mucho más interesante, diría, que gobiernos que están nacionales o provinciales, que no tienen el interés próximo de la proximidad física, es decir, que les está requiriendo y los está interesando a avanzar en la resolución de los problemas de quienes no están ahí presentes. En general, lo que termina interesando allí son cuestiones precisamente más próximas, en una de esas lógicas, racionalidades políticas, lógicas burocráticas de resolución de conflictos o acuerdos por proximidad, pero no es precisamente ese encuentro con la ciudadanía que facilita lo local. Esto de cómo se forma, es decir, para esto, es complicadísimo y en realidad no hay nada cerrado respecto a esta cuestión. Lo importante es entender que la tecnología no es lo más relevante. Ni siquiera la colaboración es lo más relevante. Lo importante es realmente hacia dónde tenemos que apuntar. Y quienes tienen que dirigir este proceso, vuelvo a remarcarlo, son los políticos que tienen que facilitar, es decir, todas las instancias de colaboración y transparencia y participación por parte de los funcionarios, porque sin esas instancias, los que empiezan a generar redes y empiezan a participar y empiezan a abrir canales, terminan siendo outsiders siempre, es decir, de la lógica política y terminan siendo destruidos. Si no hay una decisión política, si los políticos no empiezan a hacer política en serio desde una lógica colaborativa, si los políticos no se empiezan a encontrar con los funcionarios desde una lógica colaborativa en un encuentro de lo que es la racionalidad política y la racionalidad técnica, encuentro cuya ausencia estamos sufriendo permanentemente, es decir, esto es como ideas irrealizables. Tenemos que pensar en una nueva institucionalidad del sector público que significa ir habilitando, es decir, ¿de qué manera se empieza a colaborar? Digamos, ¿de qué manera los funcionarios pueden empezar a aprender a colaborar?
Es decir, a través de encuentros informales, de redes informales, utilizando herramientas informales para encontrar a otros funcionarios o ciudadanos u otros actores que están interesados en resolver problemáticas similares. Esto se identifica con el nombre de generación de redes y específicamente de comunidades de práctica. Comunidades de práctica son aquellas formadas voluntariamente por sectores que les interesa resolver la misma problemática. Por ejemplo, funcionarios que están a cargo de la elaboración de la implementación de políticas de comunicación por parte de los gobiernos, es decir, que se reúnen de una manera informal a través de wikis, blogs, videos, etcétera, para decir cuál es la mejor manera, por ejemplo, de manejar un call center, o cuál es la mejor manera, o cuáles serían los protocolos para la atención presencial, o cuál es la mejor manera de comunicarse a través de Internet, estableciendo criterios, estándares que son parte, esto que les estoy relatando, es la parte más importante de la formación. Esta es la formación real. Me acuerdo cuando estuve hablando con el responsable del call center de Ottawa, que le preguntaba cuál era la formación que ellos tenían, que tenían los empleados. Me decía, bueno, hay una formación inicial cuando entran, después se van corriendo la información y generando conocimiento como en el tsunami. Porque en realidad no hay tiempo, porque cuando están viendo que no están pudiendo resolver un problema que les están planteando por teléfono o en la atención personal, cuando lo logran resolver, es ese el docente que tiene que enseñar, es decir, a todos sus compañeros cómo lo ha resuelto para generar un criterio común de atención al público, ¿es cierto? Entonces, dice, no tenemos tiempo, vamos aprendiendo los unos de los otros, y salvo que en algún momento surjan problemas que requieran una formación más formal, más formalizada, y entonces nosotros lo solicitamos. Pero esta formación está planteada a partir de los problemas concretos que tienen que estar resolviendo permanentemente. Y vemos que quien enseña y quien aprende son figuras que son intercambiables permanentemente. Esta manera de trabajar, es decir, por ejemplo, supongamos una comunidad de práctica de gente que atiende call center, que ha generado redes entre sí como para estandarizar las formas de atención. Vemos que, por ejemplo, es decir, hay gente que atiende el call center y tiene una pertenencia, digamos, en la estructura. Aquí lo vemos estructura formal. Por el otro lado, vemos que hay equipos de proyectos específicos, y esto es toda una manera, una metodología de trabajo para la formación, que están trabajando en temas concretos. Y por el otro lado, vemos abajo, es decir, medio en líneas irregulares, diferentes COPs que son comunidades de práctica, que son redes que se van armando con otros call centers, con organizaciones de ciudadanos que están preocupados, por ejemplo, por la atención, es decir, la atención de esos call centers o cómo debería ser. Es decir, y es una manera de traer al interior de las organizaciones lo que está sucediendo en el exterior o lo que está sucediendo en otros organismos que están teniendo problemas similares. Sin comunidades de práctica, sin estas redes informales que son voluntarias, que digamos que no se pueden, que nacen de la necesidad de realizar trabajo colaborativo y horizontal por parte de los funcionarios, y que se va propagando como una epidemia, digamos, obviamente que si la autoridad política decide que esto está habilitado, va a ser
va a tener una velocidad más grande como para desarrollarse, pero sin esto no hay gobierno abierto. No hay, digamos, no existe la horizontalidad, la colaboración, la generación de espacios de colaboración, la generación de adhesiones, la generación de políticas comunes, es decir, en forma horizontal, que suponen que se tienen que desarrollar, es decir, en cualquier propuesta de gobierno abierto. Los empleados públicos deben abrazar una cultura de apertura, entonces los mecanismos tienen que nacer de las actitudes de los individuos, de las actitudes de cada uno de los funcionarios. Tienen que entender que estas expectativas, es decir, el uso de Web 2.0 las puede potenciar enormemente. Y los líderes se tienen que comprometer a apoyar todo esto. Bueno, aquí esto lo voy a pasar. Les voy a mostrar una base de conocimiento integrado. Este es un ejemplo canadiense de cómo podría llegar a estar funcionando esto, porque además en estas redes, en estas comunidades, se están discutiendo implementaciones de políticas, se están discutiendo estándares, se están discutiendo protocolos, se está discutiendo la comprensión de la política o cómo alinearse mejor tras la política. Y esto supone una serie de interacciones, por ejemplo, a través de herramientas Web 2.0, pueden ser también presenciales, pero bueno, aquí estamos también hablando de tecnología que supone una masa de información que circula a través de foros de discusión, a través de videos tipo YouTube, que aquí aparece en RTube en la parte blanca, a través de blogs que se van generando para resolver cuestiones concretas, por ejemplo, cuál es la mejor metodología de facilitar la participación de la gente para decidir determinadas políticas concretas. Bueno, todo esto supone, es decir, que está incluido un espacio común que es la intranet, que se llaman, este tipo de intranet se llaman intranet 2.0, y acá hay un montón de información que también tiene que ser administrada. Todo lo que se discuta, todo lo que se acuerde, todos los documentos que a través de wiki se vayan generando conjuntamente, tienen que tener categorías, voces, es decir, tiene que haber todo un trabajo documental, es decir, que impida la entropía, que impida que la información se pierda. Bueno, esta es la parte marrón, donde los documentalistas y los bibliotecarios empiezan a tener funciones de administración de la gestión de conocimiento, es decir, que son impensadas para épocas anteriores. Y por el otro lado, la parte verde es donde lo que la gente, la ciudadanía, los empresarios, los stakeholders de determinadas políticas está produciendo relacionada con políticas determinadas. Entonces tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos Google, tenemos Facebook, tenemos blogs externos, es decir, cuya relación entre el interior y el exterior tienen que tener alguna lógica. Tienen que existir también protocolos de qué manera, o guías, de qué manera los funcionarios se conectan a través de estas herramientas con el exterior. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que permiten? ¿Cuánta información permiten? Es decir, se permite dar. Hay una serie de problemas legales gravísimos respecto a la gestión de la información, es decir, respecto a lo que se pone públicamente. Bueno, los abogados son los que son más expertos en todo esto. Todo esto significa, tiene una complejidad que requiere que toda la formación que se dé respecto a esto sea una formación inmensamente participativa, donde cada uno de los funcionarios vaya aprendiendo el otro, o cada uno de los organismos vaya aprendiendo el otro, porque de repente
algún organismo pudo haber sacado a publicidad una serie de información por cuestiones de transparencia y de repente tienen líos jurídicos que los organismos no pueden enfrentar y además con razón, digamos, son líos jurídicos de parte de la ciudadanía o de parte de los empresarios que tendrían que haber sido previstos, pero como uno no puede prever todo lo que va a pasar, entonces estos espacios donde existe transparencia sobre los efectos de estas políticas de gobierno abierto tienen que ser rápidamente categorizados, es decir, hablo de la franja marrón, y rápidamente, rápidamente gestionados y transferidos. Esta forma, es decir, tiende a incluir cada vez más gobiernos de diferentes niveles. Porque hay otra cuestión. Todo esto se hace porque hay una ciudadanía que paga los servicios y que merece los mejores servicios. No es porque seamos colaborativos, no, porque merece los mejores servicios. Y el mejor servicio que se le puede dar a esta ciudadanía es no introducirla en las complejidades burocráticas de divisiones de niveles jurisdiccionales y lo que sea. El Estado tiene que tener una sola cara. Es decir, con un clic tiene que ingresar directamente a la información, no importa si es municipal, provincial o nacional. Entonces, se supone que este tipo de bases de conocimiento tienen que empezar a ampliarse entre los municipios, entre las provincias y con la nación. Es decir, depende de cuáles son las líneas, ¿no es cierto?, digamos, políticas concretas que van conectando distintos niveles y distintas jurisdicciones. Aquí, en la parte blanca, se tiene que resolver, hacer las cosas fáciles. Bueno, acá hay un lema. La gestión antes que la tecnología. Mientras todos están, esto me lo dijo un funcionario muy experimentado en este tipo de desarrollo, mientras todos están excitados con el potencial de la web 2.0, hay que entender que las tecnologías solas no generan valor agregado. Los enfoques de gestión que contemplan necesidad de compromiso y colaboración llevan seguramente a logros exitosos siempre que se recuerde que la colaboración no es una meta, es una técnica para lograr los objetivos propuestos. Yo no quiero entrar en el tema participación porque realmente es enorme. Es decir, también para generar participación del lado por parte de la ciudadanía, por parte de otros sectores externos, se supone tener algún tipo de conocimiento para no llevar a la gente al fracaso y que decida no participar nunca más porque se ha sentido utilizada. Digamos, hay una serie de técnicas que vienen del aprendizaje de todos los fracasos. No se aprende solo de las buenas prácticas, se aprende fundamentalmente de los fracasos producidos, que dice, bueno, no se puede convocar a la gente sin asegurar tal cosa, tal cosa, tal cosa, y sin dar toda esta información y sin después seguir, es decir, alguna relación, incorporarla en un sistema de retroalimentación permanente para la mejora de los servicios. Bueno, esto es una gráfica, es decir, también es del gobierno de un gobierno local de Canadá, de cómo los distintos organismos que forman parte de un gobierno están relacionados a través de comunidades de práctica o a través de otro tipo de redes voluntarias. En este momento yo lo que he visto es que no son todos los funcionarios, un 10%, un 15% que empieza a trabajar de esta manera, pero esto es contagioso. Una vez generada la suficiente masa crítica, esto empieza a ser una manera de operar que termina comprometiendo al resto de la organización, sobre todo si los sistemas de formación utilizan estos modos de relacionarse como forma, como forma formal, si se quiere, de reconocer que existe formación en la carrera administrativa. Bueno,
acá tenemos una forma usual de concebir las organizaciones, que es a través de la lógica jerárquica, y por el otro lado tenemos las redes o COPs. Y su correlato en la formación son estas formas, que son formas diversas. Voy a tomar las redes y COPs. Son formas diversas de comprender la formación. No hay un solo modelo. La gente del call center necesita, como yo les comenté, necesita ser formada en un aprendizaje continuo, en un sistema de mejora constante que forman parte todos sus compañeros. ¿Es cierto? Si de repente estamos frente a un sector, por ejemplo, de energía atómica, es decir, muy calificado, entonces serán otro tipo de redes más expertas, con apoyo, por ejemplo, ahí sí, seguramente docentes universitarios los que generen la capacitación. Lo que es importante es que la forma de la capacitación tiene que estar absolutamente determinada por los problemas que se tienen que resolver. Es decir, este es un problema también que abarca las universidades, como las universidades enseñan contenidos que al momento en que la gente egresa ya son vetustos, digamos, es decir, y tiene que ver de qué manera este tsunami que mencionaba Luis es captado e integrado inmediatamente. El problema que se plantea es captado e integrado y resuelto por la forma más idónea de resolver ese problema y con la gente más idónea para resolver ese problema. Lo que determina la forma de capacitación es lo que se tiene que resolver. Bueno, estas voy a pasar porque bueno, son de qué manera se va produciendo el contagio en los más próximos de estas formas o actitudes de colaboración. Las herramientas Web 2.0 son las conocidas, las wiki, social bookmarks, microblogs, blogs temáticos y personales, Mashup, mundos virtuales como Second Life también es algo utilizado para la formación fundamentalmente, redes profesionales que ustedes conocen como LinkedIn, pero uno puede, por ejemplo, uno podría pensar redes profesionales dentro de los propios gobiernos. Entonces culmino diciendo que el foco es el aprendizaje continuo, es todos los días, si aparece nueva información y nuevas problemáticas a resolver en ambientes colaborativos, donde unos van auxiliando respecto a otros. La formación tiene que estar enraizada en la gestión, no puede ser algo separada, es decir, a medida que se va gestionando van apareciendo dificultades o desafíos y la formación tiene que seguir en paralelo la gestión, en paralelo, resolviendo y ayudando a resolver. Es decir, yo doy cursos donde se termina generando un proyecto que está alineado con los objetivos estratégicos de las organizaciones o con los objetivos de la existencia de determinada área. No es un curso que se dan conceptos y nos despedimos. Ellos tienen que resolver un problema que traen, un problema concreto, bueno, a través de todas estas, potenciados con estas herramientas. Ya lo dije, los prestadores, el saber de los funcionarios versus el conocimiento formalizado y sin contextual. Bueno, aquí sabe el que está enfrentando y resolviendo el problema. Sabe el que está enfrentando un desafío concreto y, es decir, ese es el que sabe y saben los que lo han desafiado, han encontrado respuesta anteriormente y también saben los académicos. Digamos, esto es una cosa de cómo se va conjugando la información. Tengo tiempo, pero bueno, por ejemplo, en el Edipo, en la forma que se pensaba que se llegaba al conocimiento por los griegos que está manifestado en el Edipo, uno puede
encontrarlo en Edipo. Edipo se entera de que mató a su padre y que su esposa era su madre por el último orejón del tarro, que era un señor que estaba en el bosque, y en realidad la historia la va construyendo con los pedacitos que le da la gente que va contando qué es lo que vio. Es decir, esta es una manera a la que nosotros estamos volviendo. Y la inclusión de los ciudadanos en el circuito de la gestión del conocimiento local, esto es sumamente relevante. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa sobre este tema, si ustedes quieren ver un poco más, bueno, tengo algunas publicaciones en mi sitio y bueno, estoy a disposición de ustedes.